Es Radio Almería presenta el Chester, con IKEA, Yelmo Cines y Centro Comercial Torre Cárdenas. Pues efectivamente, una semana más abrimos las puertas del Chester, de este programa que nos permite primero pues, hacer una entrevista en vídeo y trasladarnos a un sitio que nos encanta cada semana más, que es el cine Yelmo Cines de Centro Comercial Torre Cárdenas. Así que estamos en Centro Comercial Torre Cárdenas y lo agradecemos. Estamos en Yelmo Cines, como es patente para los que veis la entrevista en vídeo, y también lo agradecemos. Y estamos con IKEA y en IKEA, porque como siempre, pues nuestro sillón emblemático ya del programa, aunque ha habido controversia con José Fernández, que dice que no es un Chester, bueno, es un Chester porque es el que da nombre al programa, José, y hemos terminado. Y hoy con una entrevista que yo tenía, la verdad, muchas ganas de hacer. Es una de esas entrevistas que supone un reto, porque no se hacen todos los días y porque, bueno, hay que seleccionar muy bien las preguntas. Ya sabéis que a mí se me da mal preparar las entrevistas, soy más de ir un poco a lo que salga. Pero bueno, en este caso algo nos hemos preparado porque está con nosotros y se sube al Chester el obispo de Almería, Monseñor Antonio Gómez Cantero. ¿Qué tal, Antonio? Muy buenas. Muy buenos días, Víctor. Hemos quedado que nos vamos a tutear, así que nadie lo entienda como una descortesía, porque es una de las normas que nos hemos dado para la entrevista, ¿verdad? Muy bien. Bueno, Monseñor, suena tremendamente serio, ¿eh? Mi señor. Es muy duro, sí, es una expresión muy antigua, pero si uno lo piensa, realmente es una expresión demasiado fuerte, ¿no? Porque señor solamente hay uno. Bueno, a quienes nos gusta la historia, que bueno, a mí me gusta y me he doctorado en historia y me he dedicado a estudiar la historia, pero tengo claro que nunca sabré tanta historia como un sacerdote, porque sois enciclopedias en diferentes materias y una de ellas es la historia. Tenemos la impresión de que la Iglesia ha variado mucho lo que es a lo largo de los siglos, como no puede ser de otra manera, ¿no? Y efectivamente en algún momento de la historia ha sido como algo muy lejano, como muy serio, como muy distante, como muy de que había que tener respeto o incluso casi miedo, ¿no? El miedo nunca es bueno para nadie. El respeto nos lo debemos todas las personas, pero el respeto no lo forma una especie de protocolos, aunque a veces son necesarios, sino el respeto es la acogida que nos tenemos cada uno. Es decir, aceptarte tú como eres y tú aceptarme a mí como soy. Y esa es la primera parte del respeto. La segunda es empezar a querernos, ¿no? Porque si el respeto es distancia, no nos ayuda a nadie. ¿Cómo valoras el momento actual de la Iglesia en el marco, en el contorno, en el contexto de la sociedad? Bueno, nosotros solemos mirarnos bastante al ombligo, y cuando digo nosotros digo Europa. La Iglesia no es Europa. Ha sido Europa, nació en Europa en el contexto de los puertos mediterráneos. Los 30 primeros años del cristianismo ya había comunidades en todos los puertos mediterráneos y en alguna ciudad del interior romana, ¿no? Pero la Iglesia es África, es América, es Asia, es Oceanía. Y la Iglesia me parece que en Europa es decadente, como es la cultura europea. Es el fin de un imperio y vienen las decadencias, ¿no? Pero la Iglesia siempre se ha renovado y siempre ha sabido salir adelante, porque la misión que tenemos, que es la de evangelizar, la tenemos que acomodar también a los tiempos, a los estilos, a las culturas, a los medios de comunicación de cada momento, ¿no? Bueno, cuando se habla de evangelizar, siempre, y los que hemos tenido contactos con la religión desde muy chiquititos, siempre hemos pensado en continentes donde hacía falta evangelizar y educar, ¿no? Siempre hemos pensado en África, que nos pillaba muy a tiro, ¿no? ¿Hace falta evangelizar Europa ahora mismo? Yo creo que sí. De hecho, ya se habló hace ya más de 60 años de Francia, tierra de misión. Bueno, pues lo que hacen los franceses 25 años después nosotros. Entonces, es así. La cultura y todo eso vamos a rastras, ¿no? Entonces, estamos en país de misión, sí. Estamos en país de misión.
lo que es bueno es no mirar hacia atrás. Normalmente cuando miramos hacia atrás, al final nos deprimimos. Y si miramos demasiado hacia el futuro, al final tenemos ansiedad. Luego hay que vivir el presente y caminar en el presente. Y ver cuáles son los mimbres que tenemos que utilizar, ¿no? Yo creo que vas a coincidir conmigo en una sensación, aunque evidentemente pues cada uno estamos en nuestro ámbito, ¿no? Y a veces los árboles no nos dejan ver el bosque, ¿no? Al final nos pensamos que con esto que decías de Europa, va muy encardinado con esto que digo, nos pensamos que lo que hay a nuestro alrededor es la generalidad y no es así, ¿no? Hay que salir un poco y asomarse. Pero cada uno desde su ámbito, yo hace ya mucho tiempo que tengo la impresión de que la Iglesia, que con sus virtudes y sus defectos, su filosofía de vida es ayudar a los demás, pues es normal que cree adhesiones muy serias, muy robustas, pero me llama la atención por qué de un tiempo a esta parte, y hablo de un tiempo desde hace bastante tiempo, genera tanto odio en algunos colectivos. ¿Cómo es explicable que haya gente que odia a la Iglesia? Bueno, yo creo que las personas, incluso las personas, y la Iglesia es como una gran persona, ¿no? Si te fijas solamente en un aspecto, puede ser negativo, pero hay que ver el contexto y hay que ver a toda la Iglesia. Evidentemente la Iglesia, que está formada de personas, se ha equivocado, la Iglesia jerárquica, muchas veces, pero el volumen total no es eso. El volumen total es la labor que hace la Iglesia tan buena. De hecho, ahora con la pandemia, ¿a cuántos millones ha ayudado Cáritas? Que es el rostro de la Iglesia, ¿no? El rostro de ayuda a los más pobres y todo eso. Yo creo que es la organización que más ha ayudado en tiempo de pandemia. Pero igual pasa en África, en América, en Oceanía, en todos los continentes, la labor de la Iglesia durante siglos es increíble. Incluso en nuestra Europa, la labor de la Iglesia, cómo se ha ido rehaciendo por medio de grandes personas que han fundado grandes congregaciones, etcétera, etcétera, siempre ha sido para favorecer a los más pobres, a los más abandonados, a los más descartados, que dice ahora nuestro Papa Francisco. ¿La política puede tener algo que ver en esto? Es decir, ¿la política ha utilizado alguna vez o muchas veces a la Iglesia y le ha podido perjudicar su imagen en algún momento? Evidentemente. Es decir, a lo largo de toda la historia de la Iglesia siempre ha habido poderes políticos que se han beneficiado de la imagen de la Iglesia, haciéndola propia. Y eso a nosotros no nos ha venido nada bien. Uno ve como Constantino, para llegar a hacer a la Iglesia religión, que la deja, que se pueda utilizar, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ¿la permite? Sí, la permite, eso quería decir. Y de Constantino vivimos todavía, ¿no? De las influencias de expresión política que la Iglesia asume como suyas, ¿no? Pero en el año 800, la coronación de Carlomagno, cuando Alcuino de York, que es un monje y benedictino y que fue su preceptor, le dice: si quieres hacer una Europa unida, un sacro imperio, ¿no?, que se llamaba entonces, lo único es la misma fe, lo demás sería hacer guerras, ¿no? Y entonces él empieza a hacer monasterios benedictinos para culturizar, dar la fe, pero también para mantener el imperio, el sacro imperio germánico, como se llamara aquello, que no me acuerdo. Se habla mucho de política dentro de la Iglesia también, ¿no? Y de hecho ahora se habla de un giro, de un cambio en la visión política de la Iglesia. Tampoco quiero meter yo al obispo en ningún lío, cuidado. No me metas en ningún lío, porque yo creo que hablar desde lo que vemos es necesario, ¿no? Y es labor de los periodistas. Sí que hay cambios, pero porque hay cambios de personas. Y entonces hay personas que ven las cosas hacerlas de una manera. En la conferencia episcopal se eligen a los representantes, ¿no? Y una época eligen a unos porque creen que es lo mejor para esa época, y otra época eligen a otros, y después estos se marcharán y vendrán otros, ¿no? Pero eso no son... La estructura, por decirlo, el marco de la Iglesia siempre es el mismo. Lo que es que hay a veces que el marco como que se amplía, parece que se amplía, pero es el mismo, ¿no? Hay una novela de Romano Guareschi, que es la de Don Camilo, ¿no?, tan conocida. Hay al final una de las últimas novelas que es Don Camilo y los jóvenes, y entonces
el Cristo le dice a don Camilo, que se queja de que nadie viene a la iglesia, que dónde están los jóvenes, y es una novela de los años 60, ¿no?, o 70, y le dice, mira, el Cristo siempre es el mismo. El marco puede ser distinto, puede ser barroco, puede ser neoclásico, puede ser, no sé, minimalista, puede ser. Hay mucha literatura con relación a la Iglesia. Yo el primer libro que recuerdo haber leído en relación con la Iglesia es San Manuel Bueno Mártir. Es un libro duro, ¿eh? Yo sí, yo casi pierdo la fe con él. En COU nos lo hicieron leer, era uno de los textos obligatorios, sí, ¿no? Sí. Y a mí me creó grandes preguntas. Incluso hice un trabajo, porque nos pedían un trabajo del libro, y lo comparé, a ver si lo recuerdo, con Kierkegaard. Y esas preguntas esenciales de la persona para poder enfrentarse a la vida, ¿no? Ese silencio de creo en la resurrección de los muertos que hacía en el credo San Manuel Bueno y Mártir es realmente desgarrador, ¿eh? Es durísimo. A mí sí que me hizo preguntarme muchas cosas. Porque yo entiendo, supongo que ya te estás dando cuenta que esta es una entrevista que, aunque yo he hecho un esfuerzo por preparar cosas, va surgiendo y va saliendo porque al final es el estilo de uno y tampoco puede uno renunciar demasiado. No te preocupes, es lo mejor. Pero la fe es un concepto tremendo, es un concepto que entiendo que ayuda en muchos momentos, pero en algún momento puede ser duro también, ¿no? Hombre, por eso hay mártires. Es decir, que sí, pero no ibas por ahí. No me refiero a lo que hay que hacer por fe, sino a lo que hay que hacer para sostener y para mantener la fe, porque al final la fe es un concepto único, es decir, estamos acostumbrados mucho más a otros conceptos que se basan en la razón. La fe seguramente es un concepto inédito. Ya, pero San Pedro, en la primera carta de Pedro, dice, dad razón de vuestra esperanza y hacerlo con delicadeza. Me parece una frase soberbia, ¿no? Además es la frase pi, que digo yo, porque es 3,14, este capítulo 3, versículo 14. ¿No? Me parece que es esa. Y me parece que la fe tiene que ser también razonable. Porque si no... paradoja, ¿no? Sí, pero si no fuese razonable, podíamos caer en algo mágico en el sentido negativo de la palabra. Y podíamos caer en supersticiones, ¿no? Entonces la purificación de la fe viene desde el principio de la Iglesia, desde los primeros cristianos. Si uno lee las cartas de Pablo y también la de Pedro y Santiago, ves cómo buscan un camino de purificación de la fe y que sea razonable. Y la fe se basa en una persona que es Cristo y se basa en su mandamiento, que es el amor. Y además cuando Él da el mandamiento del amor, que es en la última cena, tan conocido por todos, ¿no? También les lava los pies, que les dice el que quiera ser primero sea servidor de todos. Es decir, que el mandamiento del amor y el lavatorio de los pies va tan íntimamente unido, y la Eucaristía, esto es mi cuerpo, que me parto y me reparto, que ahí está todo lo que es el amor y qué debe ser el amor y qué debe ser la fe. Cayendo un poco a caso hecho, a propósito, en esto de pensarnos que el mundo es Europa, antes has hablado del tema de las crisis de vocaciones en los años 20. Claro, yo hablo de lo que me rodea, que es, no sé cómo estará la potencia de las vocaciones en el resto del mundo. ¿En Europa cómo está? En Europa está muy baja. Vocaciones a la vida religiosa y al sacerdocio, porque hay también vocación al matrimonio y vocaciones singulares, ¿no? La vocación no solamente es los curas. Quiero decir que estamos bautizados, que es el primer mandamiento, y después viene todo lo demás, ¿no? Y es lo que nos unifica a todos, nos hace a todos iguales. El primer sacramento, que es el bautismo, he dicho mandamiento antes. Se me ha ido la... Yo me refería a la sacerdotal, efectivamente. A las sacerdotales están bajas, pero porque está bajo todo. La capacidad de compromiso del ser humano de hoy es bastante baja en todos los ambientes. Lo es en la política, lo es en la entrega de la vida en una ONG o en lo que sea. Es muy difícil mantener compromisos estables. Incluso en el trabajo. En el trabajo, en el matrimonio, en todo. Es decir, que es todo un racimo de uvas, ¿no? Que van todas las uvas unidas. Entonces sí, está baja. También es verdad que las adolescencias son muy largas y la gente se empieza a preguntar con 30 y 40 años que quiere ser cura. ¿Ah, que sí? cree que su vocación es esa. De hecho, en los seminarios la gente que entra hoy a los seminarios normalmente
no provienen de seminarios menores, provienen de gente que ha acabado su carrera, que incluso ha ejercido su carrera y de repente le llega la pregunta, la vocación, la llamada, y se hacen sacerdotes. Bueno, y me ha parecido una manera fantástica de desembocar en una pregunta que es de las que yo sí tenía preparada. ¿Y cómo termina uno siendo cura? Voy a utilizar una palabra que has utilizado tú primero y que no sé si en algún momento a alguien le pudiera parecer un poco peyorativa, porque cuando se quiere uno dirigir a un cura, normalmente utiliza la palabra sacerdote. No pasa nada por decir cura, ¿no? Cura está bien, ¿no? No, claro, viene de cura de almas. Es decir, que tampoco es que sea una palabra... Bien. Normalmente el lenguaje se suele simplificar, ¿no? Sacerdote es una palabra larga, o presbítero es una palabra larga, lo más sencillo es decir cura, y ya todos comprendemos. Bueno, pues, ¿quién mejor que tú para explicarnos cómo termina uno siendo cura? Bueno... ¿O cómo empieza? Esa es la cuestión, es lo que iba a decir yo. Yo creo que tengo vocación desde los 7 años. Después la empecé a perder a los 19 porque me enamoré de una chica muy fantástica y después no volví, no me marché del seminario. Hablé con mi formador y digo, estoy perdidamente enamorado. Y dice, pues quieto, tranquilo y ya veremos lo que pasa, no te pongas nervioso. ¿No te habías ordenado todavía, o sí? No, hombre, era primero de eclesiásticos. Tenía yo 18 años, 19. Me ordené con 25. Y bueno, es un camino de preguntarte cómo puedo yo hacer feliz a los demás para ser feliz yo. En el fondo es preguntarte cómo puedo servir más y mejor. Esta es la pregunta que uno se va haciendo a lo largo de los años de los estudios teológicos, filosóficos teológicos, también en el seminario menor, que yo entré con 13 años y medio en el seminario menor, casi 14, y después vas escuchando, y algunos pues nosotros empezamos un montón y quedamos 4 sacerdotes de ese montón que empezamos, ¿no? Y vas diciendo, bueno, pues ves que otros compañeros lo dejan, te dicen por qué lo dejan, por tal, ya está. Y tú vas caminando y si tú te sientes feliz cuando piensas en tu futuro, eso también es un signo. Si te sientes amargado, ¿qué voy a hacer yo de mi vida? ¿Dónde me mandarán? ¿Qué tendré que...? Entonces tienes que pensarlo. Bueno, todo eso con 7 años entonces empezó en Carrión de los Condes, en Palencia, que es un pueblo que yo he tenido el placer de conocer hace muy poco, el monasterio de San Zoilo. Es un pueblo... una ciudad, ¿eh? Bien, perdón. Es que pido perdón y si tengo que hacer penitencia la haré. No, yo siempre digo mi pequeña ciudad, porque tiene el título de ciudad, tiene 2.000 habitantes, pero a los de Carrión no nos gustan que digan un pueblo, pero no es peyorativo la palabra pueblo. Pero no sé, estamos orgullosos de esto. Es un sitio estupendo, es un sitio, vamos, encantador, lo que es el casco urbano y en los alrededores, y bueno, y el monasterio es una pasada. Sí, vale la pena ir a Carrión de los Condes. No me pagan por esto. Bueno, ahora me pilla 900 kilómetros. Ya, dímelo a mí. Y voy en verano una semana, a poder ser, una semana. Este año iré la primera semana de julio, un poco ya avanzada la primera semana de julio. Fíjate que has mencionado lo de las chicas y me ha parecido... Esta no la tienes preparada, ¿verdad? Esto es lo que a mí me gusta, es decir, a mí me gusta escuchar, aunque mis tertulianos sobre todo me acusan mucho de que no les dejo hablar y hablo yo demasiado, pero bueno, yo discrepo con ellos en eso. Me ha llamado la atención que lo has contado con mucha naturalidad. Te voy a hacer una pregunta dura, ¿vale? Porque no todo va a ser aquí un paseo triunfal. ¿Le falta a la Iglesia un poco de naturalidad para afrontar temas que a lo mejor han sido muy tabús durante mucho tiempo y ahora en la época de la naturalidad hay que tratarlos de otra manera como tú lo has tratado ahora mismo? Vamos, yo no creo que esto sea un tema tabú, que un chico se enamore de una chica. Me parece que no es tabú, ¿no? Bueno, un chico especial. Bueno, un chico que estaba en búsqueda y que estaba en proceso, en camino. Mejor es dejarlo antes que no después. Pero vamos, se hay dan que dejarlo. Todas las cosas, claro, se dan todos los... No sé... muchas veces responsabilizamos a la Iglesia de tabús cuando la sociedad también tiene sus tabús. Y cuando es toda la sociedad la que vive en tabús, ¿no? De hecho, de esto se puede decir muchas cosas. La naturalidad es lo mejor. Cuando uno lee el Evangelio a Jesús, a Cristo, le ve siempre natural, incluso se enfrenta a unos, a otros, con mucha naturalidad. Cuando no hay naturalidad es que algo escondes. Es que algo escondes. Bueno, la Iglesia es una institución a la que siempre se ha mirado mucho con lupa y en la cual
pasa con otras también, ¿eh? A lo mejor con la Iglesia con la que más. Cualquier mácula se convierte en generalidad enseguida. Sí, es lo que, yo no sé si lo decía el Papa, lo de el avión que se cae es el que es la noticia, no los miles y miles de ellos que vuelan todos los días, ¿no? Y entonces en la Iglesia sí que hay especialmente insistencia en dar noticias a veces negativas, que existen de verdad, pero que en otros medios no se darían, en otras instituciones, ¿no? Y bueno, la Iglesia, que es una institución potente, porque está en muchos sitios y mueve a muchísima gente, ¿por qué no? A mí me da la impresión, a lo mejor estoy equivocado, ante esas situaciones, ¿por qué no reacciona? ¿Porque no sabe? ¿Porque no quiere? ¿Porque tiene su camino y nadie la va a desviar de su camino? ¿Por qué me da a mí la impresión de que no reacciona demasiado para explicar que todo esto es normal como lo es en cualquier otro sitio? Yo creo que reacciona, lo que es que eso no es noticia, no vale la pena. La noticia es cuando es algo negativo y hay que sacarlo a la palestra. Después la Iglesia da explicaciones, y muchas, pero ya no salen las noticias. Bueno, tenéis la COPE, la COPE bueno, podréis hacer que salgan, ¿no? Sí, claro, sí. Buenos amigos, lo de la COPE. Y la 13 y esas cosas, ¿no? Pero bueno, no todos los que esperan una respuesta escuchan la COPE ni ven la 13, ¿no? Bien. Bueno, aquí en el radio, aunque Federico está un poco enfadado con... No le convence mucho el actual Papa, pero en el radio también tenéis llegada, ¿eh? El actual Papa es el que necesitábamos ahora. ¿Sí? Los papas siempre es igual. Yo cuando ves que los cardenales se reúnen para elegir un papa, antes de elegir papa, les informan de cuál es la situación de la Iglesia universal. Uh-huh. Y entonces hay varios ponentes y ellos van haciéndose la imagen de quién puede resolver esos problemas que tiene la Iglesia en ese momento. El Papa Francisco ha dicho que él no hace más que lo que los cardenales le dijeron que hiciera. Y él lo dice cuando él escribe la primera carta pastoral, él pide todo lo que se dijo en la preelección, ¿no? Y entonces eso dice que él lo pone allí, pero que estaba dicho por todos, ¿no? Bueno, esta entrevista siempre presumo, siempre digo, soy muy pesado, y siempre digo lo mismo todas las semanas. Parece que es una entrevista de una media hora aproximadamente, que nos va a dar tiempo a muchas cosas, y luego al final se nos echa el tiempo encima, y ya voy apurado. Pero es verdad que hay una pregunta que ha surgido, ha sobrevolado el ambiente en algún momento de la entrevista, que es el celibato, ¿vale? Bueno, yo no sé hasta qué punto es un tema del que se hable habitualmente en el ámbito de la Iglesia. ¿El celibato es una cosa ahora mismo cuestionada? Mirando a un horizonte medio, ¿se puede pensar en una Iglesia sin celibato? Existe una Iglesia sin celibato. Quiero decir, la Iglesia católica tiene muchos cultos. Nosotros somos del rito, muchos ritos. Somos del rito latino, pero mi secretario particular es del rito bizantino, del greco-católico, y ellos se pueden casar, los curas, y son católicos, uh-huh, como yo. No quiere decir, cuando dicen que el celibato, si se diera libertad, arreglaría muchas cosas, no lo sé. Si miramos nuestras iglesias de rito oriental, no quiere decir que tengan más vocaciones, no quiere decir que no tengan problemas, y se pueden casar o no casar, hacer lo que quieran. Debíamos de mirar un poco a nuestras iglesias de rito oriental y ver cómo les va, ¿no? Bueno, me colijo que a lo mejor no eres muy partidario de esa revisión, ¿no? No, si la Iglesia ve en un momento que yo soy partidario de todas las revisiones, y más en un momento que estamos de sinodalidad, donde hay que preguntar a todos qué piensan de la Iglesia y cómo ven el futuro de la Iglesia. Entonces, si la Iglesia en algún momento ve que el celibato hay que quitarlo, pues lo quitará. Bueno, antes de terminar te tengo que preguntar por Almería, porque esta es una entrevista sobre Almería fundamentalmente y no hemos hablado nada de Almería porque había otras muchas cosas de las que hablar. ¿Cómo ves Almería? ¿Cómo Almería en general? Bueno, evidentemente te ha tocado ahora ser uno de los representantes de la sociedad. Siempre tradicionalmente se hablaba de la sociedad civil, la sociedad religiosa, la sociedad militar, autoridades civiles, religiosas y militares, ¿no? Esto era una cosa que se repetía mucho. Pues desde el punto de vista de la autoridad que se te ha concedido, ¿cómo percibes Almería? Estoy aprendiendo a percibirla. Llevo un año, no es tampoco mucho tiempo. No puedo decir, bueno, ya conozco, que voy a conocer. Voy a muchos sitios,
He dicho siempre que me encanta cómo sois la gente de Almería, sois muy acogedora. A mí me encanta lo de Carrión, ¿eh? Me siento muy querido y muy acogido allí donde voy, pero además de verdad, es que la gente, no sé, a veces me preocupa, ¿no? Que todos van, se acercan, te saludan, te besan, a pesar de la pandemia te besan, y me siento muy acogido, de verdad. Y después soy un hombre muy de paisajes, de espacios, me encanta la diversidad de la provincia de Almería, ¿no? Lo que quiero. Y soy un amante del desierto. Bueno, pues a la Diputación y a la Junta de Andalucía, que tienen las competencias de promocionar turísticamente Almería, creo que deben contar con el obispo para contar eso que tantas veces se cuentan en spots y en cuñas y tal, bueno, la diversidad de Almería. Bueno, pues aquí tenemos al obispo hablando de la diversidad. Esto es una entrevista peculiar. Yo no he visto nunca hasta esta una serie de entrevistas hechas en la sala de un cine. Tengo que agradecérselo al Centro Comercial Torre Cárdenas, a Yelmo Cines y a IKEA. ¿Cómo vamos de cine? Bien. Bueno, la última película que he visto ha sido Dune, porque no tengo tiempo a ver películas, ¿no? Tengo una buena colección de películas de cine, desde cine clásico hasta algunas de culto, ¿no? Pero bien, me encanta el cine. ¿Y de venir a las salas? Ya he dicho que la última que he visto ha sido Dune porque no tengo tiempo. La verdad es que desde las 7:15 y media que me levanto hasta las 12 o la 1 que me acuesto, no paro. Bueno. Y sí que me gustaría, si lo hago con alguna... Tengo un matrimonio amigo en Almería que les conozco desde el año 93, y suelo ir con ellos, con el padre, los hijos, que ya son mayores los hijos, son muy mayores ya porque oye, mi edad, ya 66 años que voy a hacer ahora, pues ya es para ser abuelo. Bueno, ¿y algún recuerdo, el primer recuerdo en relación con el cine, con lo que es la estructura de un cine, una sala de cine? Sin duda el Cine Sarabia de Carrión de los Condes, el Teatro Sarabia, Teatro Cine Sarabia. Yo todos los domingos me daban 2,50 euros de propina, digo pesetas, 2,50, ahora no sé qué será 2,50 pesetas, quizás un céntimo de euro, no lo sé. Y 2 pesetas valía el cine. Y los 50 céntimos lo compraba en pastillas de leche de burra, que te daban 10 pastillas de leche de burra, que es como una aspirina dulce, ¿no? Pero todos los domingos iba al cine desde niño. Íbamos los amigos, nos poníamos en Gallinero. ¿Y alguna película de aquella época? Bueno, recuerdo algunas. Bueno, veíamos muchas de western americano, de esto de que estaba rodado en Almería. Alguna de aquí, claro. Muchísimas de esas que eran todas iguales y no recuerdo mucho, ¿no? Pero recuerdo Ben-Hur, recuerdo Doctor Zivago, que eran películas que se ponían el día de fiestas del pueblo, ¿no? De la pequeña ciudad. Se ponían y recuerdo esas películas. Recuerdo El Cardenal de Otto Preminger, esos peliculones impresionantes, ¿no? Bueno, y una película de tu vida, decir, bueno, esta es la película que yo, si tuviera tiempo, la vería, o la película que ha marcado mi vida, o que ha sido un acontecimiento importante. Hay varias que veo muchas veces, ¿no? La cinta blanca, Le Ruban Blanc en francés, la tengo en francés además. Hay películas que me impresionan y las suelo volver a ver, ¿no? Bueno, sé que me impresionó Un hombre para la eternidad, que era una pesadez de película, pero a mí me impresionó. Y es una gran película también de cine. Y del cine moderno, pues no sé, me gusta el cine chino, coreano, algunas películas de este cine. Veo cines alternativos, veo película pakistaní, pero bueno, el cine chino y bueno, el oriental sobre todo, y el cuidado de la fotografía y de la imagen, aunque son películas muy lentas, disfruto con ellas. Bueno, pues la aventura de la radio y este tipo de locuras que hacemos aquí en el radio y en Radio Marca, porque tenemos 2 emisoras que son hermanas, nos permiten momentos como este, que seguramente sin la radio pues no lo hubiéramos tenido, como el echar media hora de charla con el obispo de Almería, Monseñor Gómez Cantero. Te agradezco enormemente la visita al Chester, el ratito de charla y sobre todo la cercanía. Me ha parecido una entrevista muy cercana, vale. Así que te lo agradezco.
Vale, muchas gracias a ti también. Muchas gracias. Y gracias como siempre también a, repito, Centro Comercial Torre Cárdenas, Yelmo Cines e IKEA. Gracias y la semana que viene más.